Gloria a Dios y a Jesucristo. Bueno, buenas noches, hermanos. Traje una palabra para compartir que trata de la gloria de Cristo en la iglesia. De la gloria de Cristo en la iglesia, de la excelencia de su conocimiento, de sus virtudes, de sus bendiciones, de todo lo bueno y todo el gozo y las riquezas espirituales que están en Cristo, que se manifiestan en la iglesia y que nacen de un corazón puro, de nuestros corazones que nosotros fuimos, dice, Él purificó nuestras almas por la obediencia a la verdad, por medio del Espíritu. Y eso lo vamos a ir viendo y tiene que ver, como Pablo dice en su carta a los Corintios, en la segunda, en Corintios 5:12, dice, leo ese, después lo vamos a ir leyendo, dice, no nos recomendamos... ¿Querés que le damos? ¿Buscamos esa palabra o...? Ese versículo lo digo ahora para introducirlo. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, que quienes se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y Pablo les decía, para que tengan que responder y tengan ocasión de gloriarse por nosotros. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el templo del Dios vivo. Es la nación santa, el pueblo adquirido por Cristo, para que anunciemos esas cosas. Y vamos a ver que esa gloria de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, tiene que ver con el corazón, con cómo vivimos nuestra vida delante de Dios y de los hombres. Como dijo el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Lleven mi yugo. Y eso nos va a mostrar también cómo es esta vida en la iglesia, y tiene que ver con vivir para Cristo, ¿verdad? Porque la iglesia ¿cuál es la gloria? Que es Cristo en nosotros, que tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tener comunión con Cristo y el Padre significa que nosotros estamos apartados del mundo, lo vamos a ver ahora en la Escritura. Y todo eso nos llama a poder gustar, poder disfrutar, poder apreciar, darle el valor que tiene a esta vida de fe en comunión con hermanos en la iglesia. La gente en el mundo piensa que la iglesia pueden ser grandes templos, vestiduras de fin de semana, el leer la Biblia, y eso es apenas lo aparente, la apariencia, lo externo, la superficie. Nosotros creemos este llamado a un amor fraternal. Por eso vamos a leer, antes de Corintios, vamos a leer 1 de Pedro 1. Vamos a buscar 1 de Pedro 1, después vamos a volver a Corintios. 1 de Pedro 1. Ya les digo bien los versículos. Del 18 al 22 vamos a leer. 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 22. 1 de Pedro, perdón. Sabieron que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro.
Entonces vimos que comenzamos con un conocimiento concreto. El 18 dice, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nosotros somos dos pecadores en un mundo de pecadores, en un mundo apartado de Dios, ajeno a la vida de Dios, que fuimos rescatados. Rescatar algo es algo que estaba perdido, ¿no? Como hoy leía Luciano, el pastor dio su vida por sus ovejas para rescatarlas. Y él las recuperó, las tiene hoy en su mano y nadie las puede arrebatar. Pero fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no solamente del engaño del mundo, no solamente de nuestra condición, sino de una manera de vivir. De tener un hábitos y costumbres y prácticas y pensamientos vanos, ajenos a Dios, ¿no? En tinieblas. Lo vamos a ver porque Pedro después le va a decir, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, que ya no vivan como los otros gentiles, que tienen el entendimiento endurecido, ¿no? Por la dureza de su corazón, tienen el entendimiento entenebrecido, dice, por la dureza de su corazón. Porque si tu corazón no fuera duro, vos recibirías la palabra con mansedumbre, la recibirías y esa palabra produce fruto. Dice que actúa en nosotros los creyentes. Entonces sabemos este primer paso que todo creyente dio, que sabe que Cristo lo rescató, que fuimos comprados, como dice acá, con la sangre de Cristo. Eso es salir de Egipto. Eso es ser parte del pacto de Dios en Cristo, en la salvación que es en Cristo, por gracia, es pertenecerle a Él y es salir del mundo. Esa es la entrada a la iglesia, no la puerta de acá, no los templos, uno va a la iglesia. Vos entrás a la iglesia cuando, ¿no? Sos parte de Cristo, te unís a Él. Reconocemos eso nosotros, primeramente. No hay otra posibilidad de seguir a Cristo de todo corazón y con toda nuestra mente y con todo nuestro cuerpo y ser sacrificios vivos a Él, sino es primero reconociendo esto. Por eso lo tenemos que recordar cada día. Cada vez el Evangelio lo tenemos que tener presente, que este es el Evangelio. Que Él nos salvó y somos de Él y le pertenecemos y nosotros buscamos agradarle. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Y mediante el cual creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en ideas humanas, etc., ¿no? Ahora el 22 es lo que hoy hacemos foco, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Antes que cualquier cosa uno tiene que obedecer a la verdad. O sea, no rehusar recibir el testimonio. Obedecer a la verdad significa, el testimonio te lo dijeron, este es el testimonio de la historia, esta es la palabra. Y vos decís, sí, recibo el mensaje. Vengo a oír, ¿no? Porque el mensaje es ¿a qué? A que tiene oídos para oír, oiga lo que tiene el Espíritu para decirnos. Entonces, eso es obedecer el llamado. Vení a escuchar, te dice Dios. Y vos, voy a escuchar. El primer paso, oír con fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, si no oímos, recibir la fe, porque la fe viene por el oír. Entonces el obedecer es, escucha que esta palabra es de Dios. Y nosotros por la obediencia a esa verdad fuimos purificados. Dios actuó en nosotros. Mediante el Espíritu, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿cuál es el fin? Para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí está el fin de la iglesia. Dios no añade cada día a la iglesia, añade a los que son salvos, el evangelio se predica, la gente obedece al evangelio, o sea, reconoce que este es el mensaje de Dios dado a los hombres, que Cristo es el Salvador del mundo, el que fue dado por nuestros pecados. ¿No? El mensaje del evangelio que todos conocemos, cuando las personas obedecen, dicen sí, vengo a escuchar. Y esto sí es de Dios, este es el mensaje de Dios a los hombres, ingresan a este pacto, en la sangre de Cristo que nos compra, que nos redime. Ahora, ¿para qué? ¿Para levantar una gran catedral? ¿Ese sería el plan? Vamos a levantar un gran edificio, vamos a hacer... No, dice, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es un para. Acá me llamó la atención que en 1 Pedro hay varios para.
Para el amor fraternal no fingido es este. Ahora, vamos a ver que también dice en el 2, acá si seguimos en 1 de Pedro 2, vamos al 9, perdón, al 5, versículo 5, 2, 5. Perdón, Nico, ¿puedo hacer una...? Sí. Lo importante de la palabra de Dios para que edifique es que uno vaya dándose cuenta si está practicando esto. Si su alma fue purificada, si está obedeciendo a la verdad mediante el Espíritu y si está amando entrañablemente a los hermanos. Eso es lo importante de lo que venimos a hacer acá, aprender eso, justamente, aprender a que nos tenemos que amar de una manera entrañable, unos a otros, mirándose a los ojos unos a otros y no teniendo nada uno contra otro, hablando verdad cada uno con su propio. Amén. Eso es lo importante que venimos a aprender y a practicar y a analizarlo, que la palabra verdaderamente edifique nuestra vida. Amén. Un versículo solo puede darnos muchísimo, un solo versículo. Vamos a leer del 2:1 al 5, pero vamos a parar en el del 1 al 2, vamos a leer hasta el 3, 1, 2 y 3. Desechando entonces toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Acá tiene que ver con un corazón puro. Amarse con un corazón puro. ¿Cómo se llega a tener un corazón puro? Bueno, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, se sacan. Para que yo tenga un corazón limpio, vacío, entregado a Dios. ¿Para qué? Para recibir, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. ¿Qué es detracciones, Nico? Perdón. Detracciones es desacreditar a la gente, es hablar mal de otros. Deseen como niños recién nacidos. O sea, está hablando diciendo, la iglesia nace, crece. ¿Y qué se forma en nosotros? La salvación completa. ¿Qué? Es ganar territorio. Salvarnos por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, que crezcamos para salvación, que crezcamos en la fe, que crezcamos en el conocimiento de Él, en la gracia, si es que han gustado la benignidad del Señor. Porque parte de eso, parte de una gratitud hacia el Señor, de reconocer que Él nos amó, que Él dio su vida, que nosotros ahora lo reconocemos en la iglesia del Señor. Porque el Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son mis mandamientos? Que se amen unos a otros. O sea, no puede ir muy lejos. La persona que no va a la iglesia es por la persona que no quiere amar. Y que la persona que no quiere involucrarse con otras personas es que se aleja porque es mezquina con su tiempo, es mezquina con sus cosas, es mezquina con su vida y no va a exponerse miren muchachos, esta es mi vida. Esta es mi vida. Este soy yo. Estos son mis pecados, este es mi pasado, esta es mi vida actual, estas son mis necesidades, estos son mis errores. La iglesia es así, desechando todas las cosas malas que tenemos, ¿no? Buscamos la palabra, la leche espiritual no adulterada para crecer como niños, para crecer ¿en qué? En la gracia, en el conocimiento del Señor. Entonces nosotros, la iglesia no es edificar un templo más grande, más chico, es que cada persona en la iglesia, ustedes también, como piedras no espirituales, acá dice como piedras vivas, sean edificados. Vamos a seguir leyendo del 4 al 5, que va cerrando el concepto de esto a donde quiero llegar. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí. Acercándonos a Él.
La palabra nos lleva a acercarnos, a estar más cerca del Señor. ¿Qué es estar más cerca del Señor? Y de entenderlo mejor, de conocer mejor cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que quiere para tu vida, cómo le gusta a Él que hagas las cosas, cómo lo servimos al Señor. ¿Lo servimos tallando un nido de madera? No, sabemos, ¿no? Empezamos a ver en la Escritura. Dios aborrecía todas las imágenes de talla, los ídolos, los agoreros, un montón de cosas, ya sabemos. Son bastante, digamos, básicas. Pero cuando uno empieza a hilar más fino, ¿no? Sabe que la palabra hay que usarla con cuidado, con conocimiento. Fíjense que dice que Él fue desechado por los hombres. Pero para Dios, el Señor es escogido y precioso. Es la piedra escogida y preciosa. ¿Entendemos eso? La apariencia de Cristo, su vida, su doctrina, era contraria a todo el pensamiento religioso de su época. Buscaban a alguien que no daba con el molde de ellos. El Señor rompió el molde. Nosotros somos así en este mundo. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? Miren el salón que se reúnen ustedes. Eso es. Ustedes son una iglesucha. Son un grupito de loquitos. ¿No? El mundo para ustedes, o sea, nosotros somos desechados en un mundo que vive de la apariencia. Oh, no, el templo, eso es un templo. Andar a la catedral, eso es un templo. Esto es una porquería. ¿O no? Una caja de zapatos, eso, más que templo. Pero, claro, es así. Y el Señor le mostraba a la gente que la apariencia es algo totalmente engañoso y es algo sin valor para Dios. Porque Dios mira en los corazones, pesa los corazones y se goza de la verdad en lo íntimo y en la vida nuestra, vivida entre hermanos. La vida que se nutre del Espíritu y oran unos por otros y se confiesan los pecados y se ayudan y ayuda mutua y todas esas cosas que no tienen que ver con lo externo, ¿no? Con cómo nos vestimos. Bueno, hay que vestirse decorosamente, pero es algo irrelevante el color de prenda o la prenda que uses. Dice el 5, ustedes también como piedras vivas, o sea, como el Señor, unas piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros, entrañablemente de corazón puro, y después nos dice, para ser edificados, para presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios aceptables? Sacrificios espirituales aceptables. Pues lo podemos ver, en Hebreos nos dice, alabanzas, frutos de labios, alabanzas que confiesan su nombre. Nosotros confesamos el nombre del Señor, anunciamos, y todo lo que hacemos, adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores buscan que adoren. Ese es el sacrificio espiritual aceptable a Dios, por medio de Jesucristo. Nosotros, la alabanza que cantamos, las oraciones que presentamos, las ofrendas que hacemos, todo lo hacemos por medio de Jesucristo, ¿no? Para el Señor, no para que la gente no aplauda, no para sacar esas cosas. Y después vemos en el 9, y fíjense que podemos leerlo todo también, del 6 al 9. Bien. Dice así, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Sí. Nosotros somos
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De una vida vana a una vida con un sentido eterno. La luz admirable del Señor. Su luz admirable. Ahora, su luz es admirable. Nosotros vemos la luz del Señor y dice que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque tendrá la luz de la vida. El que tiene la luz de la vida vive una vida alumbrada por la palabra de Dios. Vive una vida que, como dice el apóstol Pablo, ustedes son la antorcha, ¿no? Como un faro en medio de una generación adúltera y perversa, maligna. Entonces, por sus frutos los conocerán, dice el Señor. Si tienen amor unos con otros, en esto van a conocer que son mis discípulos. Si tienen amor unos con otros, tengan paz entre ustedes. Entonces, vemos que los pasos son venir al conocimiento de la verdad, obedecer el mensaje, y después renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a todas estas detracciones, hipocresías, envidias y todas las porquerías que tenemos en el corazón, que están ahí, que es lo más importante, es lo de adentro del vaso. No es, imagínense una iglesia, no, bueno, mañana usted empieza a venir con saco y corbata, y usted con pollera hasta los tobillos, y usted deje el cigarrillo, y usted no tome más de un vaso de cerveza, ¿no? Todas esas reglas humanas, no usted no toque, ni aún mire, son mandamientos de hombre. El Señor se los denunciaba y le decía, ustedes son hipócritas porque ustedes en el corazón tienen adulterio, tienen envidia, tienen avaricia y un montón de cosas, y su justicia es externa. Se muestran hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de robo, de maldad. Entonces el Señor vino a limpiar el templo. Y el Señor, por la regeneración del Espíritu Santo, nos dice, purificó nuestras almas. Nos hizo nuevos, nos dio un corazón nuevo. Quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón nuevo. A nosotros que vinimos a obedecer la verdad, ahora como niños recién nacidos, recibimos esta leche espiritual no adulterada. Esto es leche verdadera, para crecer, para la salvación. El alimento que te dice, deja todo lo malo atrás. Amén. Fíjate bien, examina bien las envidias de tu corazón, los celos, el engaño, la malicia, y eso sacalo, y poné en su lugar la palabra, no adulterada, la doctrina, el Señor habiendo dado su vida por vos, que te perdonó todos los pecados, y te llama a seguirlo a Él. Ustedes como piedras vivas entonces sean edificados, dice el Señor. Ahí somos edificados. ¿Cuándo somos edificados? Cuando nos parecemos al Señor. Cuando nuestro corazón tiene bondad, tiene gozo, tiene paz, tiene benignidad, tiene mansedumbre. Ahí la iglesia, cada miembro, cada miembro es una piedra viva. ¿Se entiende? No es una persona que vive su vida por ahí, solo. Nosotros tenemos comunión unos con otros, dice la palabra. Unos con otros. La persona que viene a la iglesia se da cuenta de que la iglesia es una familia de fe. Es una familia de fe. Esta es nuestra gloria. Que nos amamos con amor fraternal, no fingido. El amor fingido es retrucho. Es lo peor que te puede pasar, imagínate. Que te amen con fingimiento. Dice, el amor sea sin fingimiento. Fingir amar es horrible. Es lo peor. Y eso lo denunciaba mucho, señor, la hipocresía de la gente que se muestra por fuera, religiosa, sí, todo muy lindo, pero después están llenos de maldad, de ego, de querer ser. La religión es un lugar muy apto para todo tipo de orgullo, de gente orgullosa. ¿Se va? Sí. Esto también es el sacrificio más agradable del Señor, es que nos amemos unos a otros como piedras, que edifiquemos de esa manera, uniéndonos. La manera de edificar es que estemos unidos por medio del amor de Jesucristo. Ese es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Amén. Uno cuando pasa todo su día ocupándose de su problema, de su vida, de lo suyo, y inclusive se nota cuando uno hasta le cuesta ser edificado en el horario que aparta para venir a congregarse.
Esto es como cuando uno tiene una novia y la novia dice, te amo, mi amor. Y vos decís, te quiero, ¿no? O sea, te quiero mucho, pero mucho, 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 ¿viste? Diciendo, bueno, el Señor pide que nos amemos, no que uno se quiera, porque ahí hay fingimiento. El Señor nos pide ese amor, que nos es el mejor sacrificio que le podemos dar a nuestro Padre. Nosotros que decimos que lo amamos, nosotros que creímos en Él, nosotros que lo vimos crucificado, muerto y resucitado, tenemos que darle ese sacrificio a nuestro Señor. Y es un sacrificio, hay que sacrificarse, justamente. ¿De qué? De esta manera, muriendo cada uno, ¿no? Desechando malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Amén. Y formando en ese lugar una nueva criatura, ¿no? Amén. Que todos recibimos el Espíritu que se va vivificando, nos va vivificando. Si leemos, ya que estamos ahí en 1 de Pedro, vamos al 3:8, vamos a leer, 3:7, en realidad, bueno, 3:7, vamos a leer 3:7 al 9. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. También es un cuadro. El 7 viene hablando de las relaciones matrimoniales y fíjense cómo a los maridos le dice, igualmente vivan con ella sabiamente. Y esto parte también del amor. Cuando también la palabra dice que a los maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor, el fin del amor. El marido ame a su mujer, la mujer ame a su marido, respételo. Y después dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Ese cuadro es de una iglesia gloriosa, de una iglesia en donde abunda el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, misericordiosos, amigables. Esa es la respuesta a los que se glorían en las apariencias, pero no en el corazón. Uno tiene que decir, nosotros nos gloriamos en una iglesia sin hipocresía, una iglesia, una congregación sin jactancias vanas. La vana jactancia que, ¿no? Oh, sí, miren cómo toco. O sea, son gil. Sí, es eso. ¿Se entiende? Uno viene acá, tocamos la alabanza, lo hacemos con gozo para el Señor, pero no es para ver quién toca mejor. Eso son cosas así, y uno en el mundo lo ve, en las iglesias. Se entregan premios a los que graban discos cristianos, entre comillas. Entonces el mundo que te dice, te eleva. Y el Señor te dice, humillate, te dice el Señor. ¿No? Hay una iglesia que Pablo dice, estos son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. En la gloria terrenal, ¿cuál es? Que te aplauda la gente, que te paguen un contrato discográfico por... Sí, no, pero yo soy cristiano, para el Señor, Eso sí, a fin de mes te dan un cheque por todos los discos que grabaste. No sé, ¿qué tan espiritual es ese sacrificio? ¿Es un sacrificio espiritual? ¿Aceptable a Dios? ¿Ir y grabar un disco y que te paguen? No sé. No sé, Dios sabrá, no juguemos nada antes de tiempo. Pero bueno, eso que digo, ¿por qué? Porque a veces uno tiene un concepto, una idea de lo que Dios aprueba, de lo que Dios valora, que no es la de Dios. Este es el problema de la humanidad. La humanidad piensa que el cristianismo es tal cosa. Cristo nos revela al Padre. Cristo nos revela la voluntad de Dios y nos dice, mira, Dios dice esto y yo les vengo a traer el mensaje de Dios a ustedes. Vengo a cumplir la voluntad de Dios. Vengo a salvarlos, vengo a llevarlos conmigo, vengo a ser su pastor, vengo a mostrarles el camino, la verdad y la vida. Yo soy, dice el Señor. Y todo aquel que me sigue a mí,
Aprende de mí. Y todo el que aprende del Señor se parece a Él y da los frutos de Él. Separados de mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que en mí no permanece es quitado. Pero el que permanece en mí lleva fruto. Si mis palabras permanecen en ustedes, van a llevar fruto. ¿Cuál es el fruto que permanece? ¿Cuál es el fruto que Dios busca en nosotros? ¿Que le edifiquemos un templo más grande? ¿Que compremos? No, Señor, vamos a comprar el salón más grande de Bahía Blanca, vamos a comprar un shopping y vamos a meter... Eso es. Pero ¿saben qué el Señor nos diría? ¿Saben qué diría? Primero limpien lo de adentro del vaso. Cuando todo lo de adentro del vaso esté limpio, fíjense de que el vaso más grande, un vaso más grande. Pero si adentro del vaso hay envidia, celo, hay carnalidad, hay incredulidad, hay duda. No hagas nada. Porque esto es una casa de oración, la iglesia del Señor. Es la columna y baluarte de la verdad. O sea, nosotros predicamos la verdad, tenemos a Cristo como esperanza, a Cristo como Salvador, a Cristo como Señor, a Cristo como Maestro, predicamos su palabra, nos sujetamos a Él, vivimos en consecuencia a su enseñanza y podemos decir con toda autoridad, el Señor reina en mi vida y me ha llamado de las tinieblas a la luz, nos ha trasladado y lo que éramos antes, como dice Pablo, muchos éramos fornicarios, adúlteros, avaros, vanagloriosos, y de todas las cosas que fuimos, pero ya, dice el Señor, nos lavó, nos justificó, nos santifica y nos glorificó. Esa es nuestra doctrina como iglesia. Como iglesia. No es nada más que individual. Porque nosotros tenemos comunión. La comunión no se puede tener solo en una casa. Se tiene con otros porque yo vivo delante de los hombres. Es fácil vivir encerrado. Pero cuando yo salgo y rindo cuentas a otros de mi vida, ahí se complica. Por eso dice en Hebreos, vamos a leer Hebreos 12 o 13, a ver. Hebreos 13 vamos a leer. Que tiene justamente que ver con estas cosas. Dijimos Hebreos 13. Del 15 al 17 vamos a leer. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Acá hay una relación, fíjense, ofrezcamos siempre a Dios por medio del Señor Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La iglesia anuncia las virtudes del Señor, dice a quién le pertenece. Hablamos de Jesús nosotros, no de la iglesia. Nosotros hablamos de Jesús. Estamos acá por Jesucristo. Y venimos a cantar alabanzas a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y tenemos nuestra esperanza puesta en que Él va a venir. Él va a dar la recompensa. Él va a vindicar. Él va a demostrar quién estaba en la verdad y quién estaba en el error. Y entonces dice, y de hacer bien, esto de hacer bien, bastante abarcativo, ¿no? De hacer todo lo bueno que podemos, y de la ayuda mutua, esta ayuda mutua que se da en un cuerpo, en una congregación, en una familia, no sea solo. Que solo en su casa no ayuda nunca a nadie, no tiene con quién ayudarse. No nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sacrificio, o sea, hay algo que dar, ¿no? Cuando uno ofrenda, cuando uno ayuda, cuando uno va, algo sacrifica, tiempo, dinero, esfuerzo. Dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas.
También. O sea, en donde hay una congregación, en donde hay una asamblea, hay personas que velan, miran, consideran cómo está el estado, cómo está el matrimonio, cómo viene fulano con esto, con la lucha aquella, ¿no? Sujétense a ellos. Le están diciendo, mira, te da el consejo, te llama, te exhorta. Eso es parte de esta vida de fe, de la iglesia. Cierra un poco el círculo. Uno entra a la iglesia, renuncia a su pasado, reconoce su pecado, sabemos que necesitamos ser, ¿no?, renovados, el Señor nos renueva, nos da un corazón sensible, nos da la palabra, nos enriquece con la palabra, nos da un espíritu que nos guía a todo, y también pone pastores en la iglesia, gente que nos preside el Señor y nos dice, nos trata de cuidar, ¿no? Porque uno dice, fíjate, esto. Y la oración. Para ir terminando, en 2 Corintios 6, en realidad es 2 Corintios 5, sí que es cortito, 5 del 12 al 15, para leerlo en contexto, porque es 2 Corintios 5 y 6, los dos capítulos, tienen algo que decirnos al respecto de esto. Vamos a leer de 2 Corintios 5, 12 al 15 nada más. 3 versículos. Por tanto, como el pecado entró... Segunda Corintios. Estoy en Romano. 2 Corintios 5, del 12. No nos recomendamos, pues, otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, sabiendo que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acá vemos la compra del Señor de su pueblo. Adquiridos con su sangre. Le pertenecemos a Él. Él va a juzgar a su pueblo. Y Él le va a dar a cada uno según sus obras. La hojarasca, el heno y la madera que se queman con el fuego, ¿qué significan? Era externo. No pasa la prueba. Pero la fe que es hallada en honra, alabanza y gloria es una fe que edificó con lo mejor, con oro, con piedras preciosas, con plata. ¿Se entiende? Entregó su vida. Ustedes como sacrificio vivo, preséntense como sacrificio vivo al Señor. Su vida toda completa, todo al Señor. Eso es gloriarse en el corazón y no en las apariencias. Las apariencias pasan. Este mundo pasa y sus apariencias. Todo lo que hiciste externo, todo lo que era humano, carnal, se va a perder. Aún si son cristianos, si edificaste con los elementos del mundo, se va a perder. ¿Qué es edificar con sacrificios espirituales aceptables a Dios? Son los que vienen del Espíritu Santo. No piedras preciosas, oro, plata, es del Espíritu. Son las riquezas del Espíritu que Dios nos da. La palabra es preciosa a los hombres. A ustedes que creen, Él es precioso. Eso es hablar de un tesoro, algo de gran precio. Cuando nosotros hablamos de Cristo, de las verdades espirituales y de las cosas que han de venir, y del valor del sacrificio de Cristo que limpia el pecado y que tu conciencia mugrienta y llena de remordimiento y de culpa es limpiada. Y leyendo el 15 dice, y por todos murió.
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nuestro lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿El 6 leemos también? No, el 6 sí, pero del 14 al 18. Amén. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Nos llama a salir del mundo el Señor, a salir de medio de ellos, de los incrédulos, de la gente que no practica la justicia. La gente no sabe, el hombre no ve. El Señor dijo que al que más se le perdona, ama más. La persona que no ve su desnudez no entiende su necesidad. Hasta que una persona no está consciente de que está desnuda, no busca cubrirse, ¿verdad? El problema que tuvo el hombre cuando pecó, Adán, ¿qué es? Se encontró que estaba desnudo, tuvo temor de Dios, se fue, ¿verdad? Estaba expuesto, y a partir de ahí empezó a ver el bien y el mal con sus propios ojos, a considerar, y el hombre y la humanidad fue de mal en peor, ¿verdad? Vemos todo el mal que el hombre construyó con su solo esfuerzo. Y a veces nos olvidamos que el Señor vino a buscar a lo vil y menospreciado, a los pecadores vino a llamar. Él decía que las prostitutas y los publicanos iban delante de los religiosos al reino, ¿no? Y a veces no sensibilizarnos con respecto a estas cosas que tienen que ver con la conciencia nuestra, con el alma, con el corazón. Hay gente que permanece endurecida por la dureza de su corazón, no recibe el perdón. Se endurece en su orgullo, en su incredulidad, o en el engaño de que no, yo no tengo solución, no, sí, yo mira todo lo malo que hice o que soy. Entonces se abraza a la mentira. Pero para nosotros, dice, para ustedes que creen, Él es precioso. Es la piedra desechada por el mundo, pero aprobada por Dios, escogida por Dios. En Él hay salvación.
el poder ver que estábamos perdidos. Que fueron rescatados, ¿no?, de vuestra vana manera de vivir. Vana es decir poco. Algunos de una manera vana y otros malvada. Otros teníamos una vida perdida. Iba derecho a la destrucción. Entonces, con ese amor de Cristo que nos constriñe, también nosotros tenemos que entender que vivir para Él es amarnos unos a otros con amor entrañable. Amén. De las entrañas, un amor que dice, toda la deuda que te perdonó el Señor, ¿y vos qué vas a oponer? ¿Mm? Siendo compasivos, perdonándonos, misericordiosos. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene nuestra riqueza para enriquecer a otros? De que el Señor fue con nosotros compasivo, paciente, nos esperó, nos tuvo paciencia, nos perdonó, nos sigue perdonando cada día sus misericordias son nuevas. Una iglesia, y para terminar, una iglesia, ahí lo leímos en 1 de Pedro, está en el versículo 4, 7. Perdón, Nico. Sí. No compré. 1 de Pedro 4, del 7 y el 8, para terminar con esto que es lo que no puede faltar en la iglesia, en la vida, en cada relación nuestra, porque nosotros no podemos pensar en la iglesia nada más que como una reunión. No pensemos en la iglesia como que la iglesia es la reunión de los domingos, la iglesia. Los que van en los domingos a la iglesia son la iglesia. No. La iglesia sos vos en tu hogar con tu mujer, vos en tu hogar con tus hijos, vos en la casa de tu hermano, vos en el trabajo y vos en toda relación con los hermanos que nos reunimos y comemos con sencillez en el hogar, participamos de las oraciones, del partimiento del pan, de las reuniones, de los casamientos. Leemos esos dos versículos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Ferviente amor. Un amor ferviente, un amor que valora tanto lo que Cristo hizo por uno, que realmente dice, Señor, te pertenezco a vos. Mi vida ya no es nuestra, sino del Señor. Él nos mostró el amor más grande, que Él dio su vida por nosotros, en sacrificio, y un sacrificio durísimo. Pasó por las cosas más feas y dolorosas, por amor a nosotros. Así que nosotros tenemos muchas sobradas razones para poder amar a los hermanos con paciencia, soportándonos, perdonándonos, confesándonos, y esa es la gloria que Cristo quiere manifestar en la iglesia. Una gloria que tiene que ver con el corazón, de gloriarse en el corazón, de un corazón sensible, abierto, entregado a Dios, que viene a la luz, que confiesa su pecado, que perdona. Esa es la iglesia que el Señor bendice, con abundante Espíritu Santo, con abundante fruto del Espíritu, con gracia y con paz. Así que, hermanos, yo pido que eso esté en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestro trabajo, que en todo el Señor se agrade de nosotros, que podamos estar firmes, como Pablo decía, amados míos y gozo mío, corona mía, estén firmes en el Señor siempre. Amén.